Bueno, bienvenidos a todos. Esta es una sesión un poquito para dar una introducción a algunos trucos para pedir proyectos FIS y bueno, luego haremos una ronda de preguntas para algunas dudas puntuales que podáis tener y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver, es muy importante esto, sobre todo para gente que no se ha enfrentado a FISes antes, que antes de preparar una propuesta para la acción estratégica en salud, hay que estar preparado mentalmente. Entonces, hay que evitar pensamientos, y esto los tenemos todos y todos los hemos tenido, como solo consigue un FIS el que ya tiene un FIS, pues bueno, siempre hay un primer FIS. Yo no tengo nivel para pedir un FIS, el nivel para pedir un FIS pues se va currando poquito a poco y se va consiguiendo. Tengo demasiada carga asistencial para pedir un FIS, o sea, cualquiera puede pedir un FIS, luego te puedes adaptar a hacer investigación clínica. Realmente es la voluntad y el querer hacerlo. El pedir un FIS no es obligatorio, no es que lo tengamos que hacer, es una cosa que nos puede dar oportunidades, nos puede dar recursos y nos puede llevar a situaciones que son muy enriquecedoras personal y profesionalmente. Entonces, a la hora de pedir un FIS, lo que nos tenemos que, en vez de pensar voy a hacer un protocolo que esté bien, voy a hablar directamente al cerebro de los revisores del Instituto de Salud Carlos III. Así hay que preparar un FIS. Tienes que hacer un proyecto que merezca la pena y los revisores tienen que ver que el IP, que eres tú, y el equipo serán eficientes en hacerlo. Si es un buen proyecto y el revisor ve que se puede hacer, pues eso irá para adelante. Entonces, hay varias categorías de financiar la investigación. Muchas veces se empieza con proyectos que no necesitan financiación y esto es bueno porque te hace tener currículum para luego optar a recursos. Luego tenemos las intramurales y las sociedades, que son oportunidades buenísimas de hacer nuestros primeros proyectos, aprender cómo se hace un proyecto y empezar a tener financiación y empezar a tener currículum, porque empezar a tener currículum es importantísimo para pedir un FIS. Entonces, la intramural, por ejemplo, de Isabel, es una oportunidad fenomenal para hacer nuestros primeros proyectos y empezar a aprender cómo hacer proyectos y cómo pedir. Y luego las sociedades, la mayor parte de sociedades españolas científicas pues tienen becas para gente joven, tienen becas para grupos emergentes que nos permiten empezar. Luego tenemos la acción estratégica en salud, que ya es una categoría, digamos, que es prestigiosa y que te abre nuevas financiaciones en el futuro, y luego está la europea internacional, que es muy difícil de conseguir. Yo en concreto pues no estoy ni cerca de conseguirlo y digamos que es la parte pues más avanzada de una carrera de pedir recursos. Estas dos últimas pues son financiaciones de excelencia, que ya os digo que es a donde, si tú quieres tener una carrera en investigación clínica o básica, pues tienes que tirar. Y además sí que es verdad que una vez entras en este carro, es que eres eficiente, es que estás mostrando que tú puedes manejar recursos, entonces pues tienes una gran facilidad para conseguir una cosa que es muy apreciada por los revisores del Instituto de Salud Carlos III, que es lo que se llama financiación solapante, que es ir consiguiendo becas que se solapan, y digamos que esa es la mejor categoría para estar en la acción estratégica en salud. Pero de nuevo os digo que para empezar hay que empezar desde abajo, desde hacer tus proyectos de investigación sencillitos, observacionales, y ir pidiendo la intramural de Isabel en las sociedades y ir trepando poquito a poco, porque es lo que te ayuda a ir mejorando en financiación. Y al fin y al cabo, de verdad que pedir un FIS debe tomarse como un juego de competición, un reto, una seducción. Tienes que seducir a la persona que está leyendo el proyecto. Le tienes que convencer que eres atractivo y que tienes la capacidad de hacerlo y que es atractivo tu proyecto. Es seducir al revisor. A medio largo plazo tenemos que mimar nuestro currículum desde un punto de vista de la acción estratégica en salud. Es decir, si tú quieres jugar en el campo de batalla de la acción estratégica en salud, tú tienes que saber un poquito qué es lo que les gusta a ellos e ir trabajando poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, en tener un currículum que es AES positivo. Y a corto plazo, cuando tú te enfrentas a un FIS, hacer una memoria excelente. O sea, no es una memoria que esté bien, es una memoria que esté de puta madre. Quiero decir, tiene que estar todo lo perfecta que podamos, porque estás pidiendo recursos y están compitiendo con otras personas, y fallos tontos y fallos chorras. Por ejemplo, yo
Bueno, tanto José Manuel como yo hemos sido revisores de proyectos FIS, entonces pues yo he visto cosas como que un párrafo esté en inglés y otro en castellano, cosas así que dices tú, jolín, esto es una categoría de excelencia, tienes que cuidar la forma y el contenido. Vale, ¿cómo mimar tu currículum desde el punto de vista de la acción estratégica en salud? Pues mira, cuando te dicen a los revisores qué es lo que estamos buscando, son líneas estables, homogéneas y que mejoran. No son líneas que estás publicando en Lancet, ¿vale? Porque no todo el mundo publica en Lancet. Lo que estás viendo es gente, tú tienes que identificar a gente que tenga potencial. Entonces, si tú tienes potencial, pues tú eres una persona elegible. Entonces, a lo mejor no has publicado en las mejores revistas, pero tú ves que homogéneamente estás publicando, estás empezando a publicar, estás mejorando poco a poco, estás viendo que esa persona está interesada en mejorar. Entonces, un gran problema en la sociedad mundial y también en la española es el recambio generacional. Entonces, lo que no quiere el Instituto de Salud Carlos III son unos 4 abuelos que consigan todos los FISes. Entonces, eso se ha hecho primando el año de nacimiento, por ejemplo, es una cosa que se da mucha importancia para que haya un recambio generacional y para dar becas a gente joven. Entonces, si tú demuestras, si tú vas haciendo poco a poco una carrera homogénea y estable, poquito a poco, sin prisa, pero homogénea, publicando todo lo que puedas, año tras año, pues eso al revisor le va a gustar. Las publicaciones tienes que intentar estar en el primero último como último autor. Porque el primer autor es la persona, como todos sabéis, encargada del trabajo, del proyecto, ya no del artículo, sino del proyecto, y el último autor es el autor senior, es el jefe del grupo. Entonces, ¿tú qué quieres mostrar a un revisor del Instituto de Salud Carlos III? Tú quieres decir, yo he estado a cargo de proyectos y cuando ya has publicado varios artículos como primer autor, empieza a publicar alguno como último autor para decir, yo he sido, digamos, el alma de este proyecto y tengo liderazgo. Último autor es liderazgo y eso está muy bien considerado a la hora de pedir becas. Eres un líder, ¿vale? Se tiene que intentar publicar en el cuartil primero, como todos sabéis, pero poquito a poco. O sea, no es tanto que vuestro primer artículo vaya a un primer cuartil, sino que haya una carrera homogénea y cada vez mejor. Y bueno, pues el hito es conseguir un proyecto de la acción estratégica en salud. Y luego hay una cosa que es muy apreciada, como os decía, para el Instituto de Salud Carlos III hay un gran problema que es el recambio generacional. Entonces, autores senior que han tenido una carrera en el seno de la acción estratégica en salud pueden elegir tener un COIP joven que, digamos, al que trasladarle el liderazgo de un grupo que ha sido exitoso. Y eso le encanta al Instituto de Salud Carlos III. Y es una oportunidad de dar un primer FIS a alguien joven. Este es un artículo que publicamos Karina Cárdenas y yo sobre cuáles son los caminos para tener una carrera investigadora desde el principio hasta, bueno, pues ser un líder exitoso. Entonces, pues quien os interese, pues lo tenéis, es de libre acceso en este código QR, pero si estáis empezando en investigador, lo primero que tenéis que hacer es buscar un mentor que os ayude a diseñar artículos. Nadie diseña un estudio sin saber nada. Eso es imposible. Yo, cuando empecé en investigación, me sentiría frustrado porque no se me ocurrían ideas geniales porque no sabes de la patología, no tienes experiencia y eso viene poco a poco. Primero es el mentor el que te ayuda a elegir los temas y a decir por dónde hay que ir. Tienes que empezar a hacer estudios retrospectivos, por ejemplo, en nuestro hospital son sencillos y tienes que basarte no en ir a un congreso y poner una comunicación, un póster, tienes que publicarlo. Aunque sea una revista de cuarto, da igual, es ir publicando, solo las publicaciones quedan. Hay que aprender metodología, en Isabial tenemos los cursos de Pepe Sánchez que yo hice de residente y que, bueno, pues sigo usando cada vez que hago un proyecto y que están súper bien. La metodología es muy importante. Las ayudas intramurales de Isabial, como decíamos, las ayudas de sociedades nacionales, empezar tus primeros estudios prospectivos sencillos, hacer estudios sencillos con otros centros, retrospectivos, por ejemplo. Esto es muy sencillo, es tener un amigo en otro centro y juntar 2 bases de datos, tan sencillo como eso, pero ya es un estudio de varios centros y pedir tu primer FIS o, bueno, en muchos
muchas veces estamos hablando de FIS, pero hay varias ayudas. Las que más interesan desde el punto de vista clínico es el FIS y los de investigación clínica independiente, que premian la investigación que es independiente de la industria. Vale, cuando se hace una memoria de un proyecto FIS tiene que ser excelente. Tenéis que darlo todo, el 100% de vosotros, porque estáis pidiendo recursos, como os decía, y estás compitiendo. Entonces, cuanto más azúcar, más dulce. En una memoria, en realidad de cualquier cosa, en donde sea, no puedes dejar nada en blanco. Tú tienes que intentar adaptar todo lo que has hecho a los epígrafes que te están pidiendo, porque la realidad es que como revisor tienes que ver todos los epígrafes y si no hay nada es un 0. Entonces, estrujaos la cabeza para adaptar lo que habéis hecho en vuestra vida a lo que se os está pidiendo. Hay que leerse antes de pedir un FIS la convocatoria. Eso es un coñazo, es verdad, pero te da las bases y las líneas generales y la filosofía de lo que quieren. Si tú hablas, recordad que estamos seduciendo al revisor, no estamos haciendo una memoria, estamos seduciendo. Entonces, si tú sabes lo que quiere el revisor, que es lo que pone en la convocatoria, tú lo puedes adaptar, incluso lo puedes verbalizar. Vamos a hacer esto, ¿qué es lo que queréis que hagamos? Que es, por ejemplo, una línea general estratégica del Instituto de Salud Carlos III. Las líneas prioritarias, que es una cosa que parece de relleno, pues eso lo tenéis que usar para seducir. Hay que mimar cada apartado, como os he dicho, los colaboradores. Fijaos, yo disfruto pidiendo un FIS, o sea, me encanta hacer la memoria, tengo esa desviación. Entonces, siempre hago un error, no cuido a los colaboradores. Cuando tú pones colaboradores, muchas veces le dices, oye, mandarme el currículum, oye tal, pero no... Hay muchas cosas que no solo te evalúan a ti, sino también a los colaboradores. Entonces, tú tienes que ver qué te piden, ver y tener la información de colaboradores. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, luego veremos los epígrafes solo muy por encima para tener una idea de lo que es un proyecto FIS. Pero, por ejemplo, cuando dice capacidad formativa del IP y del equipo, pues si tus colaboradores tienen trabajos de fin de máster, tienen tesis, eso hay que ponerlo, porque estás diciendo que no solo tú, sino todo el equipo tiene cada uno de los epígrafes. No sé si me estoy explicando. Y eso muchas veces cuando pides una memoria lo descuidas a los colaboradores y te centras en lo que has hecho tú. Esto es un error muy frecuente. La escritura de ser homogénea. Si es en un idioma, es en un idioma. Si es en una letra, es una letra. Tienes que ser... Porque, como os digo, estás compitiendo. Entonces, que tonterías no molesten al ojo del revisor, que los revisores suelen ser frikis de la investigación, suelen ser gente muy estricta y por eso están ahí. Ortográficamente perfecta, congruente. Si nombras de una forma una cosa, las tienes que seguir. O sea, tiene que ser todo muy congruente. E hilada. ¿Qué significa hilada? Hilada es, a la hora de seducir, tú tienes que decir... todo, tienes que contar una historia. Entonces, escribir una memoria buena es contar una historia que va de lo que le pasa al paciente a lo que vas a hacer tú. Y el objetivo tiene que ser claro y tiene que ser mejorar al paciente. Y hay que todo contarlo de una forma como si fuera una historia, como si fuera un cuento en el que todo está bien hilado, todos los pasos están claros, los objetivos y el beneficio que da para el paciente y para la sociedad debe estar ahí siempre. Hay que elegir bien a tu equipo. Le van a puntuar. Si es bueno, suma. Y si no es bueno, resta. Y mi experiencia en evaluar FISes es que muchas veces el equipo resta. Porque a veces tú metes gente que realmente no está aportando nada, que realmente pues no es un equipo, por ejemplo, multidisciplinar que está pensado para llevar al objetivo. Entonces, tú tienes que pensar quién metes y si tiene un buen currículum, mejor. Y lo que os decía, no tienes que centrarte en ti mismo al escribir la memoria, tienes que repartir con tu equipo porque todo cuenta. Y el revisor, como os decía, se preguntará si el equipo es de relleno o aporta algo. Cuanto más complementario y multidisciplinar sea, mejor, y lo puedes verbalizar incluso en la memoria. Este equipo multidisciplinar está diseñado tal, ¿vale? Uy, ahí está. Y luego, una cosa que he visto a la hora de corregir FISes es que a veces, ¿cuál es la pepita de oro de un proyecto FIS? Tener personal.
Bueno, pues yo he visto muchos casos que han tirado para atrás personal porque los colaboradores podían hacer el trabajo del personal que tú estás pidiendo. Entonces, un truco muy importante es que a la hora de pedir personal no tengas a alguien que claramente pueda hacer el trabajo de la persona que tú estás pidiendo. No sé si me estoy explicando. Porque pueden decir, ah, no, es que esto lo puede hacer esta persona, y esto pasa muy frecuentemente. Vale, bueno, vamos por encima a ver un poquito los epígrafes de un proyecto FIS, simplemente para decir algunas cosas y para que, bueno, pues si luego tenéis alguna pregunta la podáis hacer. Entonces, lo primero está el historial científico. Habrá cosas que me repita, perdonad, pero quiero remachar algunos conceptos que son básicos. El historial científico del IP, COIP y el equipo, tienes que demostrar que sabes del tema de tu convocatoria y tienes que aportar las cosas que tú has hecho. Proyectos en financiación competitiva, publicaciones y guías relacionadas. Fijaos que en este apartado es en relación con la temática del proyecto. O sea, no podéis poner aquí, si haces una cosa de pancreatitis aguda, pues eso que hiciste en hígado, pues no lo puedes poner. Entonces tú tienes que demostrar que tú, todo lo que has hecho o cosas que has hecho te permiten ser eficiente en este campo. Hilar bien todo lo que vas a poner ahí con el proyecto. Y cuidar el tema del equipo. Vale, capacidad y liderazgo del IP, COIP y equipo en los programas internacionales. Por ejemplo, yo no tengo financiación europea, pero he hecho estudios, por ejemplo, retrospectivos con otros centros, prospectivos con otros centros. Hemos hecho cosas. Entonces, aquí no lo puedes dejar, si es posible, en blanco. Si no tienes proyectos europeos, que poca gente tiene, pues cualquier cosa que hayas hecho internacional y que puedas vender como liderazgo, está aquí. Liderazgo puede ser liderar un artículo, liderar un curso internacional, que internacional a lo mejor es una reunión que has tenido con compañeros de Portugal. O sea, meter aquí lo que sea para que podamos puntuar algo. Bueno, guías de práctica clínica, grupos de trabajo, estudios en marcha, actividades colaborativas académicas de cualquier tipo que vean que tienes proyección internacional. Tomad nota de estas cosas, porque hay cosas sencillas que se pueden hacer que puedes ir haciendo currículum en estas cosas. Ya os digo, lo más sencillo, que es por ejemplo lo primero que hice yo, fue un estudio sencillísimo de 2 bases de datos de este hospital y un hospital de otro país y lo publicamos. Ya tienes actividad internacional para ir poniendo en este tipo de epígrafes. Vale, lo que os decía, el COIP es muy positivo que tú presentes a una persona joven cuando tienes una carrera ya como digamos un recambio generacional. Esto da muchos puntos y está muy buscado, ¿vale? Entonces, y luego tienes 2 COIPs, tienes tú como IP y tienes otra persona. Entonces es muy enriquecedor para tu equipo y para la persona joven. Y los que os decía que hay una gran apuesta por el recambio generacional. Ojo, el COIP tiene que tener lo que hemos hablado, una carrera homogénea. No tiene que haber publicado en el Lancet, ni tener FISes, ni nada, pero que se pueda decir, mirad, esta persona es prometedora porque tiene una carrera homogénea, está publicando todos los años, ha aumentado de cuartil progresivamente, enséñale que esa persona es la elegida para en un futuro tener un liderazgo en investigación. Hilar bien para encumbrar a tu COIP en esto, que va a ser muy enriquecedor para ambos. Capacidad formativa. Esto que muchas veces se pasa de largo, pues, como os decía, tienes que cuidarlo, tanto como IP como tu equipo. Muchas veces, bueno, esto lo hemos comentado, y pide, un error frecuente es que, bueno, pues eliges colaboradores para tu proyecto FIS y ¿qué es lo que pasa? Que le pides la última semana, el currículum no lo tienen en el CNA y tienen que hacerlo de nuevo. Pues esto es un error. Tú cuando decidas quién te va a acompañar, estúdiate las cosas que hay que pedir y pídelas con mucho tiempo, porque la gente, el grado de compromiso de los colaboradores puede ser bajo. Entonces tienes tú que agobiarles y que darles por saco para que te vayan enviando las cosas que tú necesitas. Los resultados preliminares es todo lo que puedas mostrar al revisor de que estás haciendo cosas en este tema. Esto también es súper importante y muchas veces descuidado. Y aquí sirven publicaciones que hayas hecho, que hiles tú con la factibilidad del estudio. Tú aquí lo que tienes que enseñar es que lo que vas a hacer se puede hacer,
que es factible, que para ti es fácil incluso, si tienes los recursos, ¿no? Puedes usar comunicaciones en congresos publicadas como abstracts, cualquier cosa que puedas demostrar que tienes. Material no publicado preliminar lo puedes mostrar. Yo he visto FISES en los que dices, mira, esto no está publicado, pero de forma, bueno, os vamos a dar estos datos preliminares que tenemos y tú lo que les estás diciendo es que se puede hacer. El resumen del proyecto de investigación e impacto esperado también es súper importante. Mirad, sabéis que ahora hay una gran corriente internacional y desde luego europea para que la sociedad sea parte de la investigación. ¿Por qué? Porque estamos aquí 4 frikis hablando de FISES y luego está el paciente que tiene un lupus en su casa y que está jodido y que a lo mejor estamos nosotros investigando de una molécula de lupus y hay un divorcio entre la sociedad y nosotros. Entonces, se prima el hacer cosas que le interesen al paciente, a la sociedad y que lo entienda la sociedad. Entonces, este apartado es interesantísimo porque le estás diciendo a la sociedad qué es lo que vas a hacer. Entonces, hay que decirle a la sociedad por qué merece gastar dinero público que han pagado ellos en tu proyecto. ¿Cuáles son los beneficios para el paciente? ¿Qué problemas que la sociedad aborda? O sea, ¿por qué esto es importante para una persona que trabaja en un Mercadona y que tiene un lupus? ¿No? ¿Qué impacto desde el punto de vista del paciente? Hay que vendérselo al paciente en el lenguaje del paciente en este concreto apartado. Hay que informar de las líneas prioritarias de la convocatoria que vas a abordar, porque las líneas prioritarias es lo que el Estado español está diciendo, ojo, esto nos importa especialmente. ¿Y cómo vas a...? Y esto es importantísimo. Y esto yo he visto que resta puntos. ¿Cómo vas a informar a la sociedad de lo que descubres? Entonces, aquí tú tienes que decir qué canales para difundirlo vas a utilizar. Por ejemplo, yo en el último FIS que me dieron, el año pasado, pues yo decía que iba a usar las redes sociales de Isabial y que iba a usar a José Antonio, que es el periodista de Isabial, para que hiciera una nota de prensa, que íbamos a abordar... O sea, tienes que hacer un plan de decirle a la sociedad, oye, vamos a hacer esto... Oye, hemos hecho esto y mira lo que hemos aportado. Y es bueno en este sentido que hagáis alianzas comprobadas por escrito, con un documento, con asociaciones. Si son de pacientes, sois unos cracks. Y si no, con asociaciones científicas que se comprometan a la difusión. Pero vender tú al revisor que esto se va a decir a la sociedad que trabajamos para la sociedad. En realidad... pensamos que estamos consiguiendo recursos para publicar, pero estamos trabajando con dinero público que hay que decirlo y hay que decirle a la sociedad que esto merece la pena, que ese dinero no se va a tirar. Plan de gestión de datos. Esto se podría hablar un montón y causa muchas dudas, ¿vale? Entonces, esto es sobre todo muy relevante para estudios con gran cantidad de datos, big data, datos genéticos, datos para compartir con la comunidad científica. Si vais a hacer estudios que generan un mogollón de datos, pues el decir en qué repositorio lo vais a hacer, cómo va a acceder la sociedad, que se vea que esto se hace en pro de la comunidad científica, incluso internacional, pues esto aquí es el momento. Y luego describir en el protocolo, por ejemplo, es aplicable más a estudios como los que hago yo, que son estudios sencillos con pacientes de dar una cosa u otra, pues qué protocolo desde que el paciente consiente, qué flujo de trabajo hay o de manejo, desde que el paciente dice que sí a dar los datos hasta el compartirlos con terceras personas. ¿Qué reglas vas a usar? ¿Dónde los vas a guardar? ¿Qué legislación, que eso lo tienes en la convocatoria, vas a utilizar? Entonces esto, pues cuidar este apartado también es importante. No he visto que se le dé importancia por los compañeros revisores, también os digo, a esto, por lo menos en los foros que he estado yo, que son muy clínicos, ¿vale? Pero obviamente hay que cuidarlo y mimarlo. Los antecedentes y estado actual del tema, no hay que decirlo, esto lo hacemos cada 2 por 3, cada vez que pedimos una intramural o cualquier cosa, simplemente la introducción sirve para interesar al revisor en el tema. La introducción es el inicio de la seducción, es susurrar al oído que el tema es interesante, ¿vale? Y que merece la pena, es interesar al revisor. La hipótesis es la afirmación de lo que esperas encontrar. Esto os lo digo porque es básico y lo dimos en la carrera, pero la gente esto lo hace fatal. La hipótesis mete un taladro ahí de cosas en las que empieza a hablar de mezcla introducción, objetivos, Esto es simplemente qué esperas encontrar.
yo espero que el Ringer lactato mejore la inflamación en la pancreatitis aguda. Es algo sencillo y claro. Cuanto más larga sea la hipótesis, bueno, no sé en estudios básicos, eso es José Manuel que nos diga, pero en clínica, cuanto más básica sea la hipótesis, mejor. Los objetivos principal, la base de tu estudio, base del cálculo del tamaño muestral, y los secundarios, es importante en este caso evitar vaguedades. O sea, si es muy vago, eso es más hipótesis que objetivos. Los proyectos coordinados, esto es para gente que ya tiene muchos FISes, yo no tengo experiencia en esto, pero es un tema complejo que me he saltado porque esto ya es para gente que tiene mucha experiencia. La metodología, bueno, de esto yo creo que no hace falta entrar porque lo mismo que la introducción estamos acostumbrados a hacerlo. Fijaos en los epígrafes y cuanto más azúcar, más dulce dentro de seguir el espacio que te da. Mirad, esto, yo cuido mucho las variables. Las variables que tú mides cuando tú publicas el protocolo son importantísimas. Entonces yo hago tablas en las que hablo de cuál es la variable. Esto está basado en la guía Spirit, que es para ensayos clínicos, pero os aconsejo que hagáis algo parecido. Variable, análisis métrico. El análisis métrico es cuándo lo vas a evaluar, ¿vale? El método de agregación, que puede ser proporción o medias, bueno, esto si tenéis interés en el futuro me lo decís y os lo paso. ¿En qué momento se mide la definición? Esto da una sensación de profesionalidad al revisor, de saber dónde estás, de definir las variables, que está muy bien. Entonces esto como una tabla adjunta, yo creo que da mucha elegancia al proyecto. El plan de trabajo es súper importante, hay que cuidarlo, no hay que hacerlo de forma... hay que hacerlo muy pensado, pero bueno, tampoco tenemos tiempo de hablar de esto. El marco estratégico tiene que ser un proyecto redondo, bien escrito, bien hilado y con beneficios directos para la sociedad. Aquí te están pidiendo la relevancia, el interés, la capacidad de transferencia del proyecto. Tenéis que saber que hay dos tipos de revisores en el FIS. Uno es el revisor, digamos, de la metodología, ahora no me acuerdo cómo se llama, el de metodología, ¿cómo se llama? El panelista, y luego está el estratégico, ¿vale? O sea que por una parte se ve lo que es el proyecto en sí y por otra hay una persona que está viendo si estratégicamente merece la pena, con lo cual hay una persona que está viendo, dos personas en concreto que están viendo este epígrafe, que es importantísimo. Esto lo tenéis que cuidar muchísimo, ¿vale? Medios disponibles, no hay que decir nada. Vale, si hay algo que tiene mucha más importancia de lo que yo pensaba, yo he tenido la experiencia solo un año en revisar FISes, es los dineros son los dineros, son los recursos. Eso tiene una importancia brutal, tiene mucha más importancia de lo que podáis creer. Entonces hay que justificarlo todo bien. Tienes que pensar mucho qué va a pensar el revisor de lo que vas a poner, ¿vale? Porque esto puede tirar para otras cosas, ¿eh? En la sección de presupuesto se ve con lupa y lo más complejo, como os decía, es el personal. Tiene que ser imprescindible. Tienes que decir, todo este esfuerzo que he hecho en esta memoria, que está de puta madre, todo este esfuerzo bestial, no lo puedo hacer sin esta persona. Y si no me la dais, toda esta estructura se cae. Porque si no, si ven que es prescindible, no os lo van a dar. Porque se ahorran mucho dinero. Y ese dinero que se ahorran va a financiar otros proyectos. No sé si me explico. Tenéis que pensar desde el punto de vista del revisor. No redondear, esto es una gilipollez, pero no redondeéis a la hora de pedir dinero. ¿Por qué? Porque cuando se redondea, los revisores dicen, uy, han redondeado y tú no redondeas para abajo, tú redondeas para arriba y te quitan dinero. Y esa cosa tan tonta es un truco, de verdad, que parece tonto, pero lo oí varias veces en el panel de revisión. No redondeéis, poner todo que acabe en un 7, la cifra. O sea, no puede acabar en un 0. Y bueno, ya terminando, mi consejo, si quieres tener una carrera investigadora, aplica cada año, el no del FIS solo puede haceros más fuertes. O sea, lo que no podéis es, ay, me dijeron una vez que no. O sea, si os interesa, lo primero que tenéis que pensar es si queréis tener una carrera investigadora, que es algo voluntario, algo que trae cosas muy chulas, pero que es voluntario. Si quieres tener esa carrera, aplica cada año,
no te desanimes, avanza, estudia el feedback de los revisores. Si un revisor en un FIS que aplicas te dice algo y tú el año siguiente no lo has tenido en cuenta, es un fallo garrafal. Si te dice algo el revisor, es como si dice el Papa de Roma. Tú obedeces, si eres católico. Tienes que reaccionar, tienes que aprender el lenguaje de la convocatoria. Esto, cuando yo estudié la OPE de digestivo, tuve que aprender el lenguaje de la administración por la parte esta política que tiene, esta parte de legislación. Pues tú tienes que aprender el lenguaje del FIS, porque si hablas en el idioma de los revisores, estás hablando en el idioma que te da más puntos. Y crea tu currículum vitae paralelamente, o sea, no es, ay, no mando al FIS, no, tú sigues currando y sigues viendo las cositas que te piden y poco a poco, año tras año, pues vas avanzando. Vale, pues no sé si alguien quiere decir algo. Rodrigo, tú que tienes mucha experiencia, si querías comentar algo de tu experiencia o tenéis preguntas. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. ¿No? Creo que una cosa que no habéis dicho, no habéis hecho mucha incidencia, es en el cupo que hay para investigadores jóvenes que van a pedir su primer FIT, y creo que es una muy buena oportunidad porque digamos que el punto de corte o el nivel al cual se concede es mucho menor y es un poco, se hace precisamente para eso, para que investigadores por debajo de una edad puedan pedir su primer proyecto o puedan encadenar proyectos y de esta manera entrar un poco en la rueda de esto. Creo que es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta, y que la gente que hay aquí que esté por debajo de esta, que tenga la fortuna de estar por debajo de esta edad, pues tenga una ventaja adicional a esto. Después lo del personal, es verdad, o sea, será personal fundamentalmente, sí, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en los paneles de evaluación, será personal si el proyecto tiene la máxima puntuación. Si tú has pedido personal y el proyecto entra dentro de los de máxima puntuación, el personal será prácticamente de oficio. Evidentemente tiene que estar bien justificado, pero lo que ha dicho José Manuel también es verdad. Por un lado, si está muy justificado, dice que es imposible hacerlo. Ya, pues ahí, no sé. Si estás en el límite, puede decir que después digan, pues no se lo damos, porque como no va a poder hacer, o sea, que es muy así. Y depende exclusivamente o casi exclusivamente de que estés en la máxima puntuación. Yo he habido proyectos que me han dado personal y proyectos que no, pero siempre lo pido, pues si acaso resulta que estoy en la máxima puntuación, pues que me lo den. Y luego lo último que ha dicho José Manuel es verdad, el factor humano es muy importante. La evaluación de proyectos es algo absolutamente subjetivo. Y bueno, puede ser suerte o mala suerte. Cierto es que si es muy competitivo y van a seleccionar muy pocos de los que se presentan, pues estar en una liga en la que es muy difícil ganar. Pero bueno, yo animo a todo el mundo a que se pida proyectos fijos, porque cuanto más se pidan, tú nunca sabes lo que te va a pasar, y es verdad que hay que estar muy cuidado, muy trabajado, hay que dedicarle horas de esto. Vale, pues si no hay más preguntas, ¿alguna cosita más? Pues muchas gracias a todos. Yo creo que hemos aprendido todo. Yo he aprendido un montón de trucos. Venga, muchas gracias.